Hola, bienvenidos al canal de Escudriñad las Escrituras. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión basada en la parábola del buen samaritano, la cual se encuentra en Lucas, capítulo 10, versículos 30 al 35. El tema que estaremos desarrollando lleva por título, el peligro de descender. Sabemos que Jesús dio una explicación sobre esta parábola, enfocada principalmente en el amor al prójimo. Sin embargo, este relato también encierra una enseñanza más profunda relacionada con nuestra vida espiritual, y es precisamente esa reflexión la que analizaremos el día de hoy. Para poder entender lo que trata de decirnos esta parábola, la estudiaremos versículo por versículo. El primer versículo dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. En este primer versículo encontramos 5 palabras muy importantes que nos ayudarán a comprender el sentido espiritual de esta parábola. Estas palabras son, hombre, descendía, Jerusalén, Jericó y ladrones. Ahora vamos a ver lo que simboliza cada una de estas palabras y por qué les damos este significado. En este versículo vemos a un hombre descendiendo de Jerusalén a Jericó. En primer lugar, el hombre, dentro de esta parábola, representa nuestra condición espiritual. Esto concuerda con lo que dice la Escritura cuando afirma que todos hemos pecado y estamos alejados de Dios, como lo expresa Romanos, capítulo 3, versículo 23. Luego encontramos a Jerusalén. En la Biblia, Jerusalén es presentada como el lugar donde estaba el templo y donde Dios manifestó su presencia. Por esta razón, Jerusalén simboliza una vida espiritual cercana a Dios. Por otro lado, Jericó estaba ubicada en una zona muy baja geográficamente, por debajo del nivel del mar. Este detalle refuerza el simbolismo espiritual, ya que en la Escritura el pecado es presentado como un descenso. Un ejemplo claro lo encontramos en Proverbios, capítulo 5, versículos 5 y 6, donde se dice: sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Ella no considera el camino de la vida, sus sendas son inestables, y no lo sabe. El texto nos dice que el hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Este descender no es solo un movimiento físico, sino que representa el acto de apartarse de Dios. Finalmente, encontramos a los ladrones. Estos aparecen cuando el hombre ya se ha alejado de Jerusalén. Esto concuerda con lo que Jesús dice en Juan, capítulo 10, versículo 10, cuando enseña que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Por esta razón, los ladrones simbolizan al diablo y a las fuerzas del mal que atacan la vida del ser humano cuando éste se aparta de Dios. Ahora que ya hemos explicado el primer versículo, pasamos a los siguientes, que dicen así. Versículos 31 y 32. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. En estos versículos aparecen otros 2 personajes igualmente importantes, un sacerdote y un levita. Según el texto, ambos también iban descendiendo por el mismo camino. Sabemos que los sacerdotes y los levitas eran personas consagradas al servicio de Dios y considerados ejemplo para el pueblo de Israel. Sin embargo, Jesús los confrontó claramente en Mateo, capítulo 23, versículos 27 y 28, cuando los llamó hipócritas, mostrando que por fuera aparentaban piedad, pero por dentro estaban llenos de maldad y sin amor. La Biblia enseña en Mateo, capítulo 22, versículo 39, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Además, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, se nos dice que quien dice amar a Dios y no ama a su prójimo es mentiroso, porque no es posible amar a Dios, a quien no vemos, y aborrecer al hermano, a quien sí vemos. En los versículos que hemos leído, vemos a estos 2 hombres que afirmaban servir a Dios, pero no ayudaron a su prójimo cuando más lo necesitaba. Esta falta de amor al prójimo no solo revela una fe vacía, sino que también nos muestra cómo la ausencia de amor nos aleja de Dios. Por lo tanto, el sacerdote y el levita, dentro de esta parábola, simbolizan una fe falsa, una religiosidad sin amor, una falsa cristiandad que dice amar a Dios, pero que le da la espalda al prójimo. Ahora continuamos con los versículos 33 y 34, que dicen así. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. En estos versículos se introduce un nuevo personaje, que marca un contraste total con los anteriores, un samaritano. Además de este personaje, el relato nos presenta varias acciones y elementos que son clave para comprender el significado espiritual de esta parábola.
A continuación, vamos a analizar qué representa el samaritano, así como el significado del aceite, el vino y el mesón, y cómo cada uno de estos elementos nos revela una enseñanza profunda. En primer lugar, el samaritano. Bíblicamente sabemos que los samaritanos eran despreciados y aborrecidos por los judíos. Sin embargo, este hombre, al ver al herido tirado en el camino, fue movido a misericordia y decidió ayudarlo. Es importante recordar que el hombre que había sido asaltado era israelita, ya que descendía de Jerusalén. Aún así, el samaritano no permitió que el rechazo ni el odio influyeran en su acción. En estas características vemos una clara figura de Jesucristo. Jesús también fue rechazado por los suyos, como lo enseña Juan, capítulo 1, versículo 11, pero aún así mostró amor y compasión por todos. Su mayor acto de misericordia fue entregar su vida en la cruz por nuestros pecados, verdad que es confirmada en Juan, capítulo 3, versículo 16. Luego encontramos el aceite y el vino, con los cuales el samaritano sana las heridas del hombre. El aceite, en la Escritura, está relacionado con la unción y con la obra del Espíritu Santo. En Lucas, capítulo 4, versículo 18, se nos dice que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Por esta razón, el aceite simboliza al Espíritu Santo, quien es el que restaura y sana espiritualmente al ser humano. El vino, por su parte, simboliza la sangre de Cristo. El mismo Jesús lo declaró en la última cena, cuando tomó la copa y dijo que representaba su sangre, como lo confirman Mateo, capítulo 26, versículos 27 y 28. La sangre de Cristo es la que limpia nuestros pecados y nos reconcilia con Dios. La acción de sanar al herido con aceite y vino simboliza la justificación por gracia. No es el hombre quien se salva a sí mismo, sino que es Dios quien lo restaura. Romanos, capítulo 5, versículo 1, nos enseña que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Finalmente, encontramos el mesón. El samaritano lleva allí al herido para que sea cuidado. El mesón simboliza la iglesia, el lugar donde los heridos espirituales son atendidos y restaurados. Jesús mismo dijo en Mateo, capítulo 9, versículo 12, que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. La iglesia es el lugar donde Cristo continúa obrando en la vida de aquellos que han sido dañados por el pecado. En resumen, el samaritano simboliza a Jesucristo, la misericordia representa el amor de Dios hacia nosotros, el aceite al Espíritu Santo, el vino a la sangre de Cristo y el mesón a la iglesia. Finalmente, leeremos el versículo 35, que dice así. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. En este último versículo vemos que el samaritano entrega 2 denarios al mesonero, y luego se marcha, dejando la responsabilidad del cuidado del herido y prometiendo volver para recompensar cualquier gasto adicional. Siguiendo la interpretación espiritual que hemos desarrollado, este acto representa a Jesucristo confiando a su iglesia el cuidado de los heridos espirituales, mientras Él asciende al cielo, con la promesa de regresar. La partida del samaritano simboliza la ascensión de Cristo, y su regreso apunta claramente a la segunda venida. Los 2 denarios representan la provisión que Él deja a su iglesia, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, como guía y sustento durante su ausencia. La recompensa prometida es la vida eterna. Jesús habló de esta esperanza en Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, al afirmar que iba a preparar un lugar para los suyos. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4, refuerza esta promesa al describir un futuro sin llanto, sin dolor y sin muerte. En conclusión, la parábola nos muestra que la ascensión de Cristo, la responsabilidad confiada a la Iglesia, la promesa de su regreso y la vida eterna forman parte de un mismo plan de redención. A lo largo de esta parábola hemos visto el peligro de descender, de alejarnos de Dios y quedar expuestos a las consecuencias del pecado. También hemos visto que, aun en nuestra condición más frágil, Dios no nos abandona. La Biblia nos recuerda en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto nos enseña que, aunque hayamos descendido, siempre hay una oportunidad de restauración. Jesús, representado en el buen samaritano, se acerca a nosotros, sana nuestras heridas, nos lleva a su iglesia y nos ofrece perdón y vida nueva. No importa cuán lejos hayamos caído, su gracia es mayor que nuestro pecado. La verdadera pregunta que nos deja esta parábola es esta: ¿seguiremos descendiendo, o permitiremos que Cristo nos restaure y nos lleve de nuevo a una vida cerca de Dios? Gracias por ver este video y que Dios te bendiga.